Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Sarabanda, la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde estas representaciones que da el Tata Iraca Batalla Mundo data de cientos de años. En estas formas primitivas podemos ver las diferentes piezas religiosas con que los ganguleros pueden trabajar y sobre todo cómo es que realiza los trabajos utilizando mazango de huanga, de guerra o mazango de infuiri. Si bien los ganguleros realizan estos tipos de trabajos para así mantener la fortaleza de sus propios inquisis de encanga o espíritu, protegiendo la mambasiré, las cuatro esquinas, protegiendo las cuatro esquinas de Cunalombo, del monte, y protegiendo las cuatro esquinas de Enfinda o de Campo Finda del cementerio. Cuando realizamos todo este tipo de trabajo, nos damos cuenta que verdaderamente estamos alante de un trabajo bien primitivo, donde es utilizado los mazangos no solo para vencer guerras, como hemos dicho anteriormente, si hay un gangulero que no trabaja con mazango, ese gangulero no sabe y tiene que aprender para así poder vencer cualquier tipo de guerra que se le presenta con otros brujos o aquellos llamados que dicen que son ganguleros o paleros. Es cierto que esta religión se envuelve mucha mentira como otras religiones iguales, donde cada cual presenta una forma de trabajo diferente, donde se acredita si es cierto o no, ya que estos trabajos, como he dicho, están escritos a través de cientos de años. Todos los trabajos de las reglas congas del Palo Monte ya están escritos. Tenemos que regir esas reglas congas del Palo Mayombe para así mantener la línea correcta en esta religión. Cuando presentamos estos mazangos de guerra, lo podemos realizar o hacer con diferentes palos, como palo vencedor, o palo Ramón, o palo Yaití, o, o palo Yaya, utilizando también caicoma, hueso de muerto. Podemos utilizar tierra de 4 tumbas, nunca de 21 tumbas, siempre tierra de 4 tumbas, o al máximo tierra de 9 tumbas diferentes, utilizando los nombres de los espíritus que vemos en la tumba y que recogemos con la empaca de Ensara, esa sagrada empaca que tiene su jerarquía de espíritu como este que representamos aquí en un muñeco de cangre mazango de ojos de maíz, para así poder en un momento determinado utilizarlo, ya que este espíritu de la empaca de Ensara, llamado en Bumba Cuagu, muerto que representa una ñoca, utilizada esta empaca y hecha su vaina, donde va metido dentro de ella con piel de serpiente o de 21, como es que se dice aquí, ñoca. No se dice majá ni serpiente porque es mala educación y es ofensa a los espíritus. Por eso, a pesar de que usted puede ver cosas que antes no había visto, usted va a tener aquella oportunidad de aprender lo que otros paleros ni su propio padrino nunca le han enseñado. Esto va a resultar para usted de gran utilidad. El palero ahuma el mazango de guerra. Como dijimos, estos mazangos pueden ser hasta mazango para el amor.
Pero los paleros, cuando amarran la mamba ciré, las 4 esquinas hacen 4. A esto le echan miel de abeja y melado de caña, y a la vez le prenden fula y le echan también peonía para amarrar la mamba ciré. Puede ser 4 peonías en cada mazango. Los mazangos pueden ser hechos directo al enemigo, escrito su nombre en papel de traza, en papel amarillo, enrollado como si fuera un cangri mazango, una hoja de maíz, hecho un nudo y quemado y puesto en el mazango. Puede ser utilizado tierra de bibijagua, puede utilizarse también estiércol o mierda, como decimos, de mayimbe. Podemos utilizar muchas veces excremento de gato y muchas veces excremento de perro para estos mazangos en contra de los enemigos. También utilizamos diferentes encuacos o palos y caicoma, hueso de muerto. Utilizamos hojas de maíz y muchas veces al utilizar estos trabajos escupimos dentro del mazango. Esto está remaldiciendo a todo espíritu de ensamble que pudiera estar alrededor de este trabajo. Por eso es importante conocer sobre esta cultura, porque nos da el entendimiento cierto sobre los trabajos afrocubanos de Ntamba-Tilanga del tiempo Congo. Esto no es un cuento, esto no es un mito, estos son piezas enseñadas a ustedes y que han sido guardadas a través de cientos de años. Claro que yo se las enseño a ustedes porque yo no quiero llevarme esto a la tumba. Yo quiero que las personas se puedan expandir en esta religión, puedan crecer, puedan trabajar a las personas sin explotarlo. Claro, van a cobrar, eso ya lo sabemos que van a cobrar, pero no explote a nadie. Ayude a las personas que están necesitadas, y esto le va a dar a usted, por medio de sus espíritus, el poder, y ellos le van a enseñar a usted mucho más cosas de las que usted ha aprendido, no solo aquí en estos videos, sino en el término que usted ha llevado como religioso. Al creer todo esto, nos damos cuenta que estamos jugando con candela, con polla. Cuando cometemos errores aquí, estamos nosotros mismos transmitiéndonos estas energías corrientes de los espíritus malas en contra de nuestro encombo o nuestro cuerpo. Podemos decir, y volvemos a repetir, muchos paleros también mastican la pimienta de Guinea y escupen el mazango en contra de sus enemigos, pudiéndole echar caicoma, hueso de muerto, pudiéndole echar diferentes palos como jiquique, brahacha, roble, vencedor, yaya, palo ramón, palo jiquí, palo caja de muertos, donde está hecho el imococo, que es esta pieza en forma de triángulo forrada con cangre y mazango, con hojas de maíz. Aquí vemos claro cómo es el mazango, y en los capítulos anteriores hemos visto cómo lo realizamos, cómo lo hacemos. Las piezas fundamentales en la enganga tienen que jugar la fuerza necesaria que necesitan los inquisis malongos o los espíritus malos para poder determinar en muchas ocasiones, cerrar los caminos de la persona y traer a él las malas corrientes, inquisis malongos que van a ser arreados por medio de fula
o en tumbo, alcohol. Ponemos el mazango dentro de esta pieza que la llamamos también imocorocó, yembe o macandá. Imocorocó, yembe, macandá. Y en otro momento lo podemos llamar imococo. Estos tratados o convenios que damos con su nombre y con sus piezas religiosas, porque todo el mundo habla de tratados, hacemos los tratados, los convenios, los tratados, pero no hablan de, ni saben qué es lo que es un convenio, un tratado, ni saben el trabajo, ni saben la pieza religiosa que lleva ese convenio o tratado. Eso lo estamos viendo por montones en muchos paleros. Aquí vemos la empaca en Sara, que va en una vaina hecha de piel de serpiente. Aquí la podemos ver bien claro porque en otro segmento no se puede ver realmente cómo es. Aquí se la enseñamos para que vean la belleza que ella tiene y la fortaleza que lleva para buscar el espíritu al cementerio, a la funeraria, simplemente amarrando el nombre del espíritu del que usted va a buscar a la tumba, y la empaca se encarga de recogerlo y usted traerlo a su enganga para, por medios de ofrenda de menga o sangre, o muchas veces hay el gangulero que pasan al espíritu, va a ser arreado y va a haber un convenio tratado que le vamos a ofrecer al muerto malafu, aguardiente, chamba, el beberaje especial que toman los vivos y los muertos. Le vamos a ofrecer un tabaco y muchas veces el palero ofrece a la mujer del enemigo para que este espíritu haga el acto sensual con ella y la perjudique vaginalmente. Así trabajan los ganguleros cuando realizan trabajos de guerra en contra de sus enemigos. Si sabe el nombre de la mujer del enemigo, se lo entrega al espíritu. Si sabe el nombre de la hija del enemigo, si es una muchacha adulta, se la va a entregar para que haga el acto sexual y la perjudique vaginalmente y tenga problemas. Así trabajan muchos ganguleros del Tambatilanga, al cual lo demostramos a ustedes de esta manera. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrá entender con claridad cómo es que un gangulero trabaja en base a los conocimientos que puede tener. Al saber todo esto, nos remontamos, como hemos dicho, al tiempo de la colonia. Sabemos, todos aquellos que somos anguleros, de que esta religión no empezó de hoy para mañana en Cuba. Primero fueron construidos, fueron guardados por los africanos, clavos que encontraba, o piezas, o cuchillos, y fueron enterrados palos y bajo la tierra, cubiertos, prendían sus velas y hacían sus trabajos en contra de los mayorales, de aquellos que lo estaban explotando. Después, con el tiempo, con muchos años de esclavitud, permitieron a los esclavos celebrar junto a los católicos el Santo San Manuel, los primeros de cada año, al cual ellos llamaban Muerto Mayor. Al pasar todo este tipo de cosas, fueron construidas las engangas en musiteto, troncos de árboles. Fueron construidas también en caparazones de animales, de jicotea. Fueron construidas en candango, cazuela de barro, y por último fueron construidas en calderos de hierro de 3 patas y calderos que no tenían patas. Muchos anguleros hacían la enganga donde mismo estaban cocinando por años para que nunca les faltara la comida, que en esa época era bien difícil. Al dar a conocer todo esto, sabemos que estamos aprendiendo algo que necesitamos aprender.
hemos tenido por muchos años eslabones perdidos y que yo he estado viendo a través del tiempo. Yo he visitado muchos Munanzos Congo en mi vida. Muchos han sabido lo que han estado haciendo y otros simplemente no han sabido lo que han estado trabajando por tiempo. Muchos ganguleros trabajan de carretilla. Esto significa de que el padrino se lo enseñó, nunca se lo explicó y él lo hace de la forma que lo hace su padrino, como muchos rayamientos que existen. Pero hoy en día, en base a los conocimientos que ya hemos adquirido a través de los años, podemos dar a ustedes un poco más de conocimiento para que las personas, seguidores de esta religión, puedan adquirir mayor conocimiento más que al lado de sus propios padrinos. Claro que siempre hay que respetar a sus padrinos ante todas las cosas, porque su padrino es casi, como decimos, los segundos padres de ustedes. Ellos los van a ayudar a hacer todo tipo de cosas. La mayumba o la brujería siempre ha estado presente en la vida de muchas personas. Es cierto que esta religión se mantiene oculta a través del tiempo y seguirán existiendo tabúes que nunca van a ser revelados. Las representaciones de la vaina hecha para la empaca de Ensara la presentamos en diapositivas para que ustedes puedan verla como es, que no es un tarro adentro de otro, que se puede utilizar de diferentes maneras, utilizando muchas veces el nombre de la persona dentro de la vaina hecha de cuero de serpiente o de 21 de ñoca, para así tener preso al enemigo. Siempre que utilizamos esta empaca de Ensara, le damos al espíritu la jerarquía, ya que este es un espíritu que se convierte en ñoca en 21, por eso tiene que ser la vaina construida con piel de 21. No podemos pensar que es un tarro adentro del otro. No podemos hacerla con cuentas de collares, porque eso es de santería. La hacemos con peonía y esta peonía pertenece a Lucero el Cuyo o Lucero Monte o Lucero Madrugada, como lo conocen. Estas piezas son utilizadas y son fundamentales en la enganga, junto a la vitita inmenso, a la empaca que tiene el tarro. Aquí vemos el imococo o el imocorocó y en vez macandá, que está hecho, en este caso, con palo, caja de muerto. Es en forma de triángulo, como podemos ver aquí, como quedamos en enseñárselo, donde la empaca de Ensara puede vivir dentro de ella, jugando un papel importante en la jerarquía que tiene el palero. Las patipembas o signos que juegan una parte importante del entoto yaca, donde aparecen los diferentes palos utilizados, la pimienta de Guinea, la tierra del cementerio de las 4 tumbas y el poder que ejerce todo este tipo de cosas que nosotros construimos para utilizar la fuerza de estos, como decimos, de estos inquisis malongos o espíritus que se presentan al llamado del Tata cuando realiza los trabajos. Y en vez Saramagüe, piango, piango, llegó. Y en gay Saramagüe, con mi maña llegó. Y en gay Saramagüe, escuchan cuento, llegó. Y en gay Saramagüe, como ñoca, llegó. Y en gay Saramagüe, con mi maña llegó. Las diferentes piezas religiosas de Indokin, el dios de las malas artes, donde juega un papel importante Centella, la dueña de los espíritus, donde se representa Mamá Chola, la caridad del cobre.
y en la representación del entoto yaca juegan una parte fundamental los cangri masango, las hojas de maíz. Todo palero tiene que jugar palo con hojas de maíz, utilizando diferentes brujerías que se utiliza. La hoja de maíz se utiliza para amarrar el espíritu, para amarrar a la persona enemiga, para así enredar al enemigo que estamos atando. De esta manera va a estar fundamentado todas estas fuerzas en contra de ese enemigo que nos está perjudicando, no solo echándonos brujería, sino hasta a veces envidiándonos, porque cuando usted es angulero y tiene un hermano religioso, a lo mejor de otro Munanzo Congo, la mayoría de ellos se envidian unos a los otros. ¿Qué me importa a mí si ahora usted pone un programa y lo están viendo? Bueno, que a mí me han visto ya casi 103,000 personas. Bueno, eso para mí es de orgullo. Eso quiere decir que le gusta lo que yo estoy haciendo. Ahora, si usted tiene un programa y lo ven poca gente o la ven pocas personas, eso no es culpa mía. Yo simplemente estoy poniendo lo que yo conozco. Y no solo lo explico, sino se lo enseño. Y no solo se lo enseño, sino le enseño las patipembas, los significados y el modo que tiene el gangulero de trabajar. Cómo el gangulero hace un muñeco brujo con hojas de maíz, donde nunca se había enseñado eso y que eso data de cientos de años atrás. Cuando usted está haciendo un trabajo, usted está viendo que usted está haciendo algo verdadero. Usted no está haciendo un cuento, ni está cogiendo firmita del libro de Lidia Cabrera y poniéndola ahí. Las patipembas o signos son importantes porque los munanzos Congo la guardan como fuerza que ellos poseen. Y si yo estoy dando algo de la fuerza de que posee mi Munanzo Congo, es para agradecerlo todas las personas. Claro que sabemos quién no lo agradece y que trata de robar y trata de coger sin dar nunca ni las gracias al Tatiraca. Claro que existen muchas personas que dan las gracias y a ellos nosotros les mandamos un salam aleikum como al 96 y a otros más que existen que han estado siguiendo todos estos programas que dan las gracias. Esos son personas agradecidas. Eso yo estoy dispuesto a ayudarlos en lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque son personas agradecidas. En esta religión hay muchos que son mal agradecidos. Podemos ver la belleza folclórica que tiene estos trabajos y quedamos, como dice anonadados, quedamos asombrados en saber todo lo que existe y lo que vamos a seguir enseñando a todas las personas. Yo creo que mi aporte ha sido bueno para todos los banguleros y de Cunanchila de corazón. Les mando a todos ellos un salam aleikum. Para México, para Venezuela, para España, para Puerto Rico, para los Estados Unidos, donde quiera que me estén viendo, hasta en Italia le mandamos un salam aleikum a los italianos que también nos ven, hasta en China, hasta a los africanos. En realidad nos ve el mundo entero. Un salam aleikum de Cunanchila para todos los tata, tataí, tayabi y engueyo, y que Sambian Pungo lo cutara en todo un día me da güey, que Sambian maracutara por la encila y nunca se dediquen a hacerle mal, pero dedíquense a aprender para defenderse del mal que le pueden hacer otras personas. Y en gay, Saramagüe, paso a paso llegó. Y en gay, Saramagüe con mi maña llegó.